Hoy en Nos Toca de Cerca, un podcast refrescante antes de irnos de vacaciones para hablar del poder blando con la periodista, publicista y directora de la agencia Ars Longa Trini Avellán, la profesora de Relaciones Internacionales Rosa Marcela Ramos y la alumna Beatriz Osete. Únete a la conversación y síguenos en YouTube e Instagram. Empezamos un nuevo episodio de Nos Toca de Cerca. Nos toca de cerca. ¿Por qué nos toca de cerca? Porque la actualidad internacional siempre, aunque no lo creamos, está a nuestro lado. Hoy es un día especial. Es un día especial porque, estoy aquí en este podcast y para mí es una ilusión y un orgullo que la Universidad de Open Faculty haya contado conmigo para presentar este episodio nuevo. En primer lugar tenemos a Rosa Marcela Ramos, profesora de la Universidad de la Facultad de Relaciones Internacionales, y es cierto que tiene un currículum amplísimo, con una formación académica que es doctorado en Cooperación Internacional y Desarrollo en la Universidad de Murcia, cum laude, maestría en Relaciones Internacionales con especialización en Comunicación Internacionales y Comunicación Política, diplomatura de Estudios sobre Estados Unidos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Relaciones Internacionales, mención honorífica por desempeño general en la Universidad Iberoamericana de México. En cuanto a la actividad investigadora, amplísima también, porque si la decimos toda, Rosa, es que se nos va el podcast, yo no digo nada. Es que me he saltado una página, porque detrás otras actividades como conferencias y ponencias. Pues ha estado en muchísimos sitios, Universidad de Lyon, en la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo en Ezerquistán. Es que podría seguir, pero participación en cursos, seminarios, jornadas, congresos, publicaciones, experiencia laboral amplísima. ¿Me perdonas que no continúe? No, porque es que si no, se nos va el podcast de Bea. Pero bueno, un placer, como decía, un placer y un privilegio tener a Rosa Marcela, aparte también compañera. Porque es verdad que no me he presentado, soy Trinidad Avellán, periodista, publicista, directora y fundadora de Ars Longa Comunicación, y una cosa que me encanta es estar dando clases aquí en The Open Faculty, que es un privilegio y un orgullo. Junto a Rosa Marcela tenemos ahora a Beatriz Osete Rubio, alumna ya graduada. Correcto. De Relaciones Internacionales, y un orgullo tenerla. Su currículum no es tan amplio, evidentemente, pero tiempo al tiempo, porque esta niña apunta a maneras. Yo me siento privilegiada porque es cierto que hace 4 añitos, yo, como decía el otro día en la graduación, los recojo en primero, que son unos bebés universitarios, y luego me gusta verles y despedirles en esas graduaciones, que son el cambio, ¿no?, de ese primer año al cuarto. Es una maravilla. Estudiante de intercambio de Corea del Sur, que esto tiene ahora mucho que ver con lo que vamos a hablar. Y en cuanto a idiomas tenemos el inglés nivel C1, francés nivel B2 y coreano principiante. Bueno, para mí eso me parece extraordinario, que ya se meta en el idioma coreano. Experiencia profesional, tenemos aquí prácticas curriculares en el Departamento Municipal de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Cartagena, concretamente de abril a junio del 2025. Sobre Beatriz, se podrían decir muchas cosas, pero yo me quedo en que es una, como se suele decir también, una esponja, que escucha y absorbe y es impresionante. Y luego su personalidad. Yo coincidí con ella, como decía, en primero de Relaciones Internacionales, en técnicas de comunicación, y tiene muchas habilidades comunicativas, y ahora la vamos a poder ver. Y ahora nos vamos al meollo de la cuestión, al tema del que vamos a hablar en Nos Toca de Cerca, este podcast que lo que hace es acercar, como bien dice el título, esos temas de actualidad de relaciones internacionales, que es importante tenerlos en nuestro día a día, saberlos, conocerlos y no dejarlos a un lado porque, como bien dice, nos toca muy de cerca. Vamos a hablar del poder blando. ¿Qué es el poder blando? Yo esta primera pregunta vamos a introducirnos un poquito para quien no sepa qué es el poder blando y esa diferencia con lo que sería el poder duro. ¿Qué es? ¿A qué se debe? ¿A qué nos lleva? Esa introducción, si te parece, Rosa Marcela, que la hagas tú. Perfecto. El poder blando es un término acuñado por un profesor que acaba de fallecer hace 2 o 3 semanas, se llama Joseph Nye, de Columbia, de la Universidad en Estados Unidos.
Y poder blando es el arte, el poder de convencerte de que tú hagas algo que a mí me interesa que hagas. A diferencia del poder duro, que es obligarte, ¿no? El poder duro es el poder económico, el poder militar, ¿no? Y se contabiliza, porque yo puedo tener X número de ojivas nucleares o X número de ejércitos, efectivos militares, etcétera, o un PIB, etcétera. Pero el poder blando no se contabiliza, pero tiene efectos. El ejemplo que me gusta compartir en clase es, gracias a las series de Estados Unidos, pues uno sabe que en San Francisco hay un puente chulísimo con mucho tráfico y que en Nueva York hay unas cafeterías donde te dan un café maravilloso y hay amigos, ¿no? Entonces, este poder se traduce en que el día de mañana más gente quiera ir a estos países a invertir su dinero, no solo como turistas, porque el poder blando de atraer, no solo atraes turistas, sino inversión y capital, gente que quiera venir a vivir aquí. Entonces, esto está vinculado a la imagen de los países. Y si bien no se contabiliza porque el efecto no lo puedes ver inmediatamente, hay estudios que demuestran que, porque esto se ve más a mediano y a largo plazo. Entonces, un país que tiene una imagen de ser un país donde se vive bien, donde no hay violencia, hoy en día incluso entran otros elementos sustentables, podríamos decir, lo que se conoce como ciudades inteligentes, etcétera. La gente quiere comprar ahí, estudiar ahí o visitar ahí, según las posibilidades de cada quien. Ese es el poder blanco. Es lo que se podría entender en comunicación, el branding de una empresa. Viene de ahí, está vinculado totalmente. De un país. La imagen marca o el branding de un país, de una ciudad o de una cultura está vinculado al poder blando. Es algo que no viene de ahora. Por eso digo, aunque el concepto sea de finales de los 90, pero siempre se ha hecho, ¿no? Siempre se ha hablado de branding. Claro. El motivo de que tengamos a Beatriz no es ni más ni menos que ella ha hecho un trabajo realmente maravilloso, porque tuve el privilegio también de estar en su tribunal y decir que su nota fue, vamos, más que pensada. Desde el primer momento sabíamos que Beatriz iba a tener esa nota por esa exposición que nos hizo. La temática fundamental, el auge de Asia Oriental a través del poder blando, la influencia de la industria de entretenimiento en la expansión cultural y la economía de Corea, Japón y China. Ahora tengo que hacer la pregunta de por qué esta temática, pero para quienes han oído y han escuchado un poquito su currículum ya saben que un poquito relación Corea y esta temática pues ya empieza a tener algo que ver, ¿verdad? Correcto. Yo desde adolescente sí que es verdad que he tenido un gran interés por estos países asiáticos. O sea, de hecho aquí en Murcia se celebran muchas exposiciones, salones manga, entonces como que me he ido introduciendo a esa cultura poco a poco. Inicialmente empecé, es verdad, con Japón, el anime, que lo tenemos tan presente desde pequeños, Heidi, Pokémon, o sea, hay una gran variedad de animes. Y de ahí me empecé a introducir en el K-pop, que ahora hablaremos de ello porque me parece un fenómeno súper interesante que se han sabido adaptar e innovar constantemente. Entonces, pues es desde ahí que yo tengo este interés por Corea. El trabajo fin de grado, que es el gran cierre, ¿no?, de este ciclo, me parecía muy relevante hacerlo de algo que realmente me inspire y me motive. Y esa instancia en Corea del Sur me ha marcado. Me ha marcado, he conocido un montón de gente, muchas perspectivas nuevas, que hablamos mucho de la teoría en clase, pero es que luego cuando estás allí es una experiencia que no puedes transmitir a no ser que la vivas de primera mano. Y claro, he podido ver como todo ese poder blando, bueno, desde que estoy aquí en España hasta mi estancia en Corea, como ha estado tan presente. Incluso en mi círculo he visto poco a poco cómo se van influenciando por este fenómeno, ¿no? ¿Qué nos toca de cerca? Porque ¿quién no ha visto una película coreana, china, Pokémon? Efectivamente, dibujos animados. Entonces vamos a vincularlo, ese concepto de marca país, marca ciudad, ahora lo llevamos al entretenimiento. ¿Cómo se enlaza? Este proyecto lo he tenido que enfocar más en Asia Oriental, tal y como conocemos China, Japón, Corea del Sur. 3 países principalmente. En el caso de Corea del Sur he mencionado el K-pop. El K-pop es pop coreano, pero sí que es verdad que es un género muy definido. No es quizás como podría verlo pop español, pop estadounidense. O sea, tiene unas coreografías muy elaboradas, una calidad visual y musical que es excelente. Bueno, y ahora veremos cómo prima el componente visual.
además de un sistema de entrenamiento a estos ídolos y artistas que sacan música constantemente, y eso quieras o no, o sea, están constantemente sacando cosas, generando interés. Es un trabajo del día a día que yo creo que a día de hoy se nota muchísimo. Entonces, en el caso de Corea del Sur, pues podríamos tener K-pop, la industria de la cosmética actualmente está llegando. De hecho, aquí en Murcia recientemente han puesto una nueva tienda que se llama luego por el otro lado también los eSports en toda Asia Oriental está muy presente. En Japón los videojuegos, hemos mencionado Pokémon, Animal Crossing, o sea, un largo etcétera. China también tiene una producción masiva de estos videojuegos con una empresa puntera que a día de hoy es la que genera mayores ingresos en este sector, que se llama Tencent, que está muy vinculada curiosamente a su gobierno. Pero gracias a todo eso, o sea, cada uno de los países ha sabido enfocar este poder blando, y creo que es lo que debemos hacer también aquí en Europa, aprovechar esos rasgos por los que destacamos positivamente y canalizarlo y convertirlo en algo de provecho con lo que podamos consolidar nuestra reputación a nivel internacional, que realmente es la marca país. Para Rosa Marcela, me gustaría saber qué lleva a un país a llevar a cabo este tipo de estrategias. Estamos hablando de la imagen, los valores, también estamos, al ser de esta zona, es verdad que hablar de valores, también para países en los que son más herméticos y demás, ¿cómo se juega con esos valores? Bueno, en el caso del trabajo que ha hecho Bea, se nota algunas líneas en común, a pesar de ser 3 países, casos de estudio muy diversos, que es el confucianismo, los valores de Confucio que están detrás. Pero por otro lado también hay otro tipo de intereses. En el caso de Japón era lavar la imagen, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que habían quedado devastados y perdedores. Y encima con conflictos en el caso de Japón y Corea por las mujeres consuelo, ¿no? Las mujeres que utilizaron muchos años, que las tuvieron utilizándolas como prostitutas. Entonces, esto ha servido para limpiar la imagen de un país que no se ha portado bien en estos términos morales, ¿no? Y que busca, incluso hubo una ceremonia donde pidió perdón a Corea y tal, hablando de este honor y esta cultura oriental. Y es como empezar de cero y mostrar la otra parte que siempre hemos tenido, ¿no? Buena. Sí. Y mostrarla al mundo también. Y está muy vinculado a los medios de comunicación que hay ahora, porque si antiguamente pensamos que la creación de películas estaba concentrada en Hollywood, el cine y los films, o la parte, ¿no? en Francia, en Alemania, otro tipo de cine, ¿qué sucede cuando entran las plataformas? Que tú puedes hacer tu serie o tu película desde tu ciudad en Corea, en Japón, en China, y la exportas y ya no tienes ni que pasar por Hollywood ni que pasar por las grandes o las de siempre, ¿no? Las productoras de siempre. Y te pueden ver miles de millones de espectadores en un montón de países. Entonces, esto potencializa los esfuerzos que ya estaban haciendo. Correcto. ¿Y hay un tope? Es decir, va a haber un momento en el que ya se ha vendido la marca y ahí va a llegar un momento en el que el poder blando finalice. Pues es que tú mira lo que destaca Beatriz en su trabajo, que es maravilloso, cómo o sea, si lo que nosotros entendemos como industria del entretenimiento en un principio era cine, y luego empiezan videojuegos y ya se va para otro, incluso Corea va más allá con lo que menciona ella de la cosmética, ¿no? Videoclips. Entonces, no creo que se pare porque siempre se encuentra un camino nuevo para vender mercancía y cosas, ¿no? Porque antes eran las películas y el merchandising de Star Wars y de esas cosas, ¿no? Pero es que ahora los grupos, que me gustaría que ella te comentara, porque ya se van incluso a foros internacionales y organismos internacionales. La presencia es en otros niveles y multinivel. Entonces no creo que esto pare porque siempre va a haber una nueva forma de que consumamos algo en un móvil. Yo creo que realmente funcionan como empresas, hay que innovar constantemente, han sabido reciclarse de las nuevas tecnologías. Por la década de 2010, pues, ¿cuál era la innovación? YouTube, por ejemplo. Entonces ahí pues empezaron a subir coreografías que fueron pues, calando en el público internacional. Con el paso del tiempo ha surgido TikTok, que es una red china, pero Corea del Sur ha sabido aprovecharlo
y aumentar su área de influencia gracias a eso, que es lo que nos proporcionan las redes sociales. Y actualmente, bueno, existen grupos que están empleando inteligencia artificial, o sea, están meramente compuestos por inteligencia artificial. O sea, ¿quién nos diría? En el caso de Japón también creo que hay una artista que es inteligencia artificial, realmente solo es la voz, puesta por una artista, pero la imagen es inteligencia artificial y los conciertos son igual, que se llama Hatsune Miku. Y bueno, este nuevo grupo de K-pop que ha surgido, me habría gustado incluir este factor diplomático. Se ha empleado el fenómeno del K-pop como una estrategia a la hora de acercar y de servir como nexo en las relaciones internacionales, más específicamente en los casos de Japón, que hemos mencionado, las mujeres de consuelo, que bueno, es una herida que a día de hoy sigue abierta, pero ha habido grupos que integran miembros tanto de Corea como de Japón, y de hecho hay uno en concreto que se llama Twice, que ha servido para acercar mucho a los dos países. Luego en el caso de Corea del Norte es curioso porque se celebró un evento cultural en la capital, en Pyongyang, 2018, se invitó a un grupo de K-pop, Red Velvet, y quieras o no, eso también muestra mucho esa importancia que tiene a día de hoy. Acercamiento. Totalmente, pero no solo como acercamiento. Corea del Sur también lo usa como arma, porque recientemente, no sé si lo habéis escuchado, que Corea del Norte mandó unos globos con basura. ¿Y cuál fue la reacción de Corea del Sur? Reactivar unos altavoces que tienen en la frontera, donde precisamente reproducen estas canciones. ¿Por qué? Porque tanto Corea del Sur como Corea del Norte lo consideran propaganda. O sea, realmente eso lleva unos valores inherentes. Es como si te hablo, en Corea del Norte también los pantalones vaqueros de Estados Unidos, por la fuerza del trabajo y el capitalismo, están considerados como propaganda. Entonces, muy, muy interesante. Luego también Corea del Sur, hablamos que tiene pues, vinculaciones históricas, si recordamos, con Estados Unidos, y el grupo BTS participó no solo en campañas de la ONU, o sea, a nivel internacional, representantes de la juventud de Corea, o sea, hablamos también de ese público objetivo que es la juventud hacia la que está dirigido ese mensaje. Pero no solo en la ONU, en 2018 y en 2021, sino que en 2022 dieron un discurso en la Casa Blanca, junto con Kamala Harris, sí, la candidata para la presidencia demócrata. Un poquito la parte, hay que ser conscientes también que al final, al entrar por el entretenimiento, la música, las películas, se podría hablar de una manipulación directamente, ¿no? Evidentemente. Definitivamente. Tú piensas que estos gobiernos, o sea, esto no nada más es una iniciativa de un manager y de un grupo, o sea, estos gobiernos ponen una gran cantidad, no la recuerdo, no sé si tú la tienes a la mano, pero una gran cantidad de recursos para financiar estas actividades, porque hay un beneficio y no solo un beneficio económico. Entonces, si en el camino se puede manipular, a lo mejor no es la intención de todos, pero de unos podría ser y entra en el espectro. Entonces, es política gubernamental, en caso de los tres países, y China mucho más, porque sabemos que es un gobierno autoritario. Me llama la atención, lo descubrí a través de la investigación de Beatriz, que hay una ciudad de cine en China que es más potente que Hollywood y a nivel de producción de películas produce más películas que Hollywood. Imagínense la cantidad que estamos hablando y la brecha, han cerrado la brecha porque Hollywood tiene desde fines del siglo pasado con esto y China en 20 años ha cerrado la brecha. Hay un festival de cine ahora chino que está cobrando la fuerza como Cannes, como todos estos festivales, a través de recursos. Entonces es una política de Estado que tiene una intención de estos somos nosotros porque las películas están controladas. La imagen que se ve en las películas, ¿no? Esta es la imagen que yo quiero que se presente de mi país, esto sí se permite, esto no, y con un gran consumo tanto de interno, o sea, porque si los chinos son más de 1.000 millones, pues ahí tienen y se están exportando a otros países de Asia, pero yo creo que ahí Bea te da los datos más. Sí, en el caso de Corea del Sur que mencionabas, tan solo en 2019 se destinaron $500 millones a la consolidación de la industria cultural.
La importancia, ¿no? La importancia de invertir en marca. Es que eso supone el 30% de los fondos. Y que no se recorte en cultura, como en otros países. ¿Veis la importancia del nombre de este podcast? Nos toca de cerca. Y es cierto, porque también si nos vamos a esos encuentros manga, también estamos hablando de ese poder blando que llega directamente y que sí que se ha interiorizado en culturas occidentales como la nuestra. Ya para ir terminando, porque esto daría para 2 o 3 podcasts más, porque es cierto, y también lo planteamos en el tribunal, el no haber seleccionado los perfiles también de ese público al que va destinado todo este material productivo, de toda esta producción de material de cine, de película, de series, correcto, de música, no te daba para tanto, pero eso también te daría para continuar, ¿no? Los perfiles. Totalmente. De hecho, yo formo parte del público target, o sea, la juventud al final, la que tiene pues esa mente quizás un poco más abierta a nuevos conceptos, nuevas ideas. Pero creo que el primer paso, o sea, yo que era consumidora, desde mi inocencia, por así decirlo, cuando he estado estudiando todo esto a lo largo de la carrera, también el consumo responsable de estos contenidos, el consumir y decir, bueno, le estoy comprando la idea y soy consciente de ello, ¿no? Entonces creo que también es muy relevante, o sea, el consumo responsable, eso es para todos los ámbitos muy relevante, pero... Yo ampliaría en la parte, por ejemplo, de los K-dramas. Sí. Eso no es solo para jóvenes, ¿no? Hay mujeres y hombres de edades adultas, e incluso de tercera edad, que se suelen vincular mucho a lo que llamamos aquí culebrones. Sí. Sí, cierto. De hecho, es que si pusiéramos, ¿no?, un papel de empezamos a ver, es que tenemos el cómic, tenemos la música. Es que eso es lo relevante, que ellos han abierto el abanico para atraer. Tú eres una mujer de 70 años a través de los dramas, tú eres un joven de 17 años, tú eres un niño de 10 años a través del manga o el anime. El abanico, o sea, lo han hecho muy bien o lo están haciendo muy bien. Por eso cuando tú me dices, ¿hay un tope? No, porque mientras ellos sean tan tecnológicos como sabemos que son y haya recursos y voluntad gubernamental, seguirán apoyando estas iniciativas. No me imaginé que la parte, esta cosmética que tanto se oía, vendría de aquí. Efectivamente. Sí. ¿Cómo podemos extrapolar esto a otros países? Europa, África, ¿se podría? ¿No se podría? Doy mi opinión. Los dos, me da igual. Sí. Hombre, yo te comentaba el otro día durante la exposición del TFG, me hiciste una pregunta similar. Creo que la manera correcta es primeramente adaptar este modelo a una audiencia más global. O sea, te comentaba que cuando vas a un restaurante asiático, por ejemplo, a ellos que les encanta, más en concreto los coreanos, les encanta el picante, tienes que adaptarlo al paladar local para que tenga esa primera toma de contacto, ¿es verdad? Y luego ya a partir de ahí vas sacando y puedes proyectar esos valores de forma más directa quizás. Una vez que tu público ya está familiarizado con tu producto, ya tienes muchísima más libertad. Pero sí que es verdad, y de hecho lo mencionaba, o sea, el hecho de que el público, por ejemplo, con películas como Parásitos, que recibió un Oscar en los últimos años, comparto opinión. Voy a dar también alguna recomendación, el otro día también en el tribunal lo hizo, recomendación. La película Parásitos. Sí. ¿Serie? El juego del calamar. ¿Cómic? Es muy buena. Bueno, cómic es curioso, o sea, tenemos los mangas que son cómics japoneses, pero en Corea del Sur están los manhwas y en China también tienen mangas. Música. Música, tenemos el K-pop, pero sí que es verdad que el C-pop, en el caso de Japón, lo han orientado a un público más local. Y eso se puede apreciar, es curioso, pero se están intentando abrir. Y en el caso de China también tienen el C-pop, una curiosa inspiración. Es curioso porque todo se llama, o sea, fíjate, el concepto, la inicial del país y el género. De pop. Sí. Que creo que los demás continentes o los otros países, por ejemplo en el caso de África que preguntabas, yo creo que han intentado emular y les está yendo bien la parte del cine, pero se han quedado ahí. Tenemos Nollywood de Nigeria, Bollywood, ¿no?, de la India, de Bombay, la B es de Bombay y la N de Nigeria, pero se han quedado ahí y estos 3 casos van mucho más allá. Entonces hay mucho por copiar y por seguir, porque las series estadounidenses que hasta ahora han llenado la parrilla de las pantallas,
cuando entran estas... producciones, sí. Pero estaba pensando más bien en los canales de distribución, porque ya no nada más es uno, no quiero decir los nombres, sino cada vez hay más. Sí. Entonces se rompe este monopolio y entonces quedan todas las posibilidades sobre la mesa. Y lo bueno de esto, que a lo mejor no lo hemos destacado, la importancia también de que estamos hablando de cultura. Toda cultura es digna de trasladar, de enseñar, de mostrar. Por lo tanto, no hay fin para ningún país, ninguna ciudad, ningún pueblo, ¿no? Todos podrían hacer e invertir en estrategias de poder blando. Me parece también muy relevante mencionar el papel de redes sociales como TikTok. De hecho, cuando ocurrió el baneo en Estados Unidos de TikTok, que tenemos... Baneo o prohibición. Sí, básicamente. Los consumidores estadounidenses se mudaron, por así decirlo, a la aplicación de Xiaohongshu, que es RedNote, es una aplicación china, y eso les sirvió como un escaparate de esa realidad que, bueno, siempre Estados Unidos ha buscado generar esa imagen positiva de sí mismos, una idealización, y una negativa de lo que sería su opuesto, o sea, el bloque comunista conformado por países como China, precisamente. Entonces, creo que ahí se dieron cuenta precisamente los propios ciudadanos estadounidenses de que la realidad va más allá, y eso... Muy relevante el papel de las redes sociales para abrir los ojos. Nuestro día a día. Es una buena conclusión. Nos toca de cerca. 1.000.000 de gracias. Gracias, Trini. Beatriz, Gracias. te toca volar. Ya eres graduada en Relaciones Internacionales. Eso sí, importantísimo. Y seguro que Rosa Marcela pensará igual. No pierdas la relación con la universidad. Nunca. Tu alma mater. Sí. Muchísimas gracias y algo más tienes que decir para terminar, Rosa. Consumo responsable, ella lo dijo desde el inicio. Sigamos siendo consumidores, es una delicia ponerte a ver una serie, escuchar la música que te gusta, pero a sabiendas de que es un producto. Sí. Entonces tú decides qué compras de eso y qué no. Fundamental porque nos toca de cerca. Muchísimas Nos toca gracias de a cerca. todos. Gracias, Trini. Muchas Gracias. gracias. Gracias a la Open Faculty también.